señores del auditorio que nos acompañan el día de hoy, doctor de la Puente, señor Carlos de la Puente, profesor Renzo Babilonia, estimado John. Soy el director de Intereses Marítimos de la Marina de Guerra del Perú y esta noche nos reunimos luego de un esfuerzo que ya viene desde el año 2014 y que se concreta en la presentación de esta excelente publicación de Renzo Babilonia, en la cual conjuntamente con la Universidad Católica y la Marina de Guerra del Perú hemos coeditado, y de lo cual nos sentimos muy orgullosos y contentos de que finalmente esta publicación pueda estar al alcance de todos. Desde el punto de vista de lo que yo quisiera decir, más allá de agradecer todo el esfuerzo que se ha hecho para esta publicación, es comentar que para la Marina de Guerra el que esta publicación salga a la luz es sumamente importante, porque es una manera de poder trasladar el patrimonio documental que tenemos y que guardamos y que custodiamos y garantizamos celosamente de una manera masiva y al alcance de todos. Este patrimonio cultural principalmente lo tenemos depositado en el Archivo Histórico de la Marina y también en el Instituto de Estudios Históricos Marítimos, y gracias al esfuerzo de compilación, de investigación, de selección que ha hecho Renzo Babilonia, es posible conocer y tenerlo al alcance de todos. Nos relata un poco lo que sucedió en los prolegómenos de la guerra, durante y evidentemente aquellas acciones que hubieron posguerra del Pacífico en aspectos no solamente de la campaña naval, que es donde más hemos podido aportar como institución, sino también en asuntos relacionados con el propio ejército y nuestra propia Fuerza Armada, lo cual le da una valía muy interesante a esta publicación. Yo no quisiera restarle mayor tiempo a las personas que van a hablar después de esta intervención, y sobre todo a los comentaristas, y darle un espacio privilegiado también al autor del libro para que nos pueda contar. En cierta forma los dejo con la inquietud y la expectativa de lo que vayan a poder escuchar a continuación, y nuevamente muchas gracias por la excelente publicación. Señor almirante, director de Intereses Marítimos de la Marina de Guerra del Perú, señores integrantes de la mesa, estimados amigos, brevemente también como director del Instituto Ribagüero quisiera manifestar mi satisfacción porque por fin ha visto la luz este libro, que es un aporte, yo creo, muy importante al estudio de la historia peruana y en particular al estudio de lo que significa la fotografía de guerra. Quería también señalar que el origen de este libro es una exposición que desarrollamos en la Casa O'Higgins de la Universidad Católica, en el centro de Lima, en el Jirón de la Unión, el año 2014, que tuvo un gran impacto, estuvo realmente muy bien organizada y de la cual fue curador Renzo Babilonia. De manera que este libro es en buena medida el catálogo de las fotografías que formaron parte de esa exposición. Quisiera yo simplemente manifestar algunos agradecimientos. En primer lugar, al Vicerrectorado Administrativo de la Universidad Católica, en la persona del doctor Carlos Fosca, que nos apoyó económicamente para el desarrollo de la exposición, al igual que al Ministerio de Defensa y a la Marina de Guerra del Perú. En particular, el doctor Pedro Cateriano, que entonces era ministro de Defensa, apoyó de modo decisivo este proyecto, e igualmente, como es natural, la Dirección de Intereses Marítimos de la Marina de Guerra del Perú. Por eso quiero agradecer muy especialmente al almirante Linares, al comandante John Rodríguez y a otros oficiales de la misma dirección, como Michelle Aguerre y Marisol Olsen, que siempre apoyaron este proyecto. Debo también decir que este proyecto está vinculado con el Círculo de Investigación Militar del Perú, que es un grupo de investigación de nuestro instituto. Nuestro instituto está constituido por una serie de grupos de estudio e investigación, son 21, y precisamente el interés por desarrollar ese trabajo surgió de las actividades de este grupo. Y en el seno del Instituto Ribagüero quisiera agradecer, bueno, por supuesto, en primer lugar, a Renzo Babilonia, curador de la exposición y autor de los textos, y luego una serie de personas que apoyaron directamente y que trabajaron de modo muy esforzado para que este libro se hiciera realidad, como Natalia del Águila, Ana María Raimundo
y otras personas en el propio instituto. Y quiero también señalar que si ustedes entran a la página web del Instituto Ribagüero, hay un enlace que los lleva a poder encontrar todo el material que está en el libro. E inclusive el propio libro tiene en la parte de atrás, en la contratapa, esto que se llama código QR, según dice la gente que entiende de estas cosas, que si ustedes lo capturan con su teléfono inteligente, podrán tener también en el teléfono todo el material de la exposición. Como ven, el Instituto Ribagüero está avanzando mucho en los temas vinculados con las tecnologías. Entonces, simplemente quisiera reiterar estos agradecimientos y que sin mayor preámbulo pasaríamos ahora ya a los comentarios de quienes van a presentar el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches con todos. Bueno, en primer lugar deseo agradecer a los editores del libro, el Instituto Ribagüero, la Dirección de Intereses Marítimos y por supuesto al autor, al profesor Renzo Babilonia, por haberme permitido estar acá comentando este importante texto. Bueno, ya lo ha mencionado el doctor de la Puente, que este libro es el resultado de un esfuerzo inicial llevado a cabo por el Círculo de Investigación Militar, que es uno de los grupos del Instituto Ribagüero. Y bueno, ahora solo me resta pues compartir con ustedes algunas ideas respecto a este libro muy importante. La invención de la fotografía fue un gran paso tecnológico de la humanidad. Ello trajo consigo una nueva dimensión en la forma de apreciar el mundo y ampliar la perspectiva del quehacer humano, de lo cotidiano hasta lo más complejo, como resulta ser la guerra. A partir de la introducción de la fotografía, ya no fueron solo los relatos y la historia los encargados de dar cuenta de lo que ocurría en los campos de batalla, sino también las imágenes captadas por los primeros fotógrafos que se hicieron presentes ahí. Han sido estas imágenes las que han permitido conocer a la sociedad la magnitud de la destrucción que trae consigo la guerra. Como bien señala el autor en sus apuntes introductorios, la tecnología de las primeras cámaras fotográficas no permitían captar imágenes instantáneas tal cual lo podemos hacer hoy en día. Tomar una fotografía era una operación que requería un procedimiento hasta cierto punto complejo y por supuesto que tomaba su tiempo. Prácticamente resultaba imposible tomar lo que hoy en día conocemos como fotos instantáneas. Y más aún, esto era imposible hacerlo en combate. Bien lo explica esto el autor, y de ahí nos indica el porqué de cómo estas imágenes de guerra reflejan muchas veces la nacionalidad e ideología de quien las tomó. Vale decir que cada foto trae consigo una intencionalidad propia. Todo lo anterior explica la razón por la que en la época abundan imágenes posadas de jefes y tropas, así como la destrucción ocurrida en el campo de batalla luego de concluida esta. Vale decir, un antes y después de la batalla. Cabe señalar que las técnicas de la época no permitían divulgar las imágenes de manera impresa como lo conocemos hoy en día, sino que aquellas fotografías eran transformadas por todo un equipo de dibujantes que luego las llevaban a las ediciones de las revistas ilustradas que van a empezar a aparecer en la década de 1860. Como bien señala el autor, la fotografía de guerra se inicia en el Perú durante la guerra con España, específicamente con ocasión del combate del 2 de mayo. Curiosamente, este interés oficial en registrar con fotógrafos expresamente contratados, que sí se dio en la guerra de 1866, no se repitió del lado peruano para la guerra, tema central de esta publicación, cosa que sí ocurrió del lado chileno, en donde sí hubo un interés en registrar las imágenes de algunas de las principales acciones acontecidas durante la campaña contra el Perú. Esto nos indica de cómo tempranamente surge la idea de utilizar las imágenes como método propagandístico en lo que hoy en día denominaríamos operaciones psicológicas u operaciones de influencia. No obstante lo anterior, estudios fotográficos existentes en nuestro país, que eran de particulares mayormente extranjeros, logran captar las terribles escenas de la destrucción ocurrida, por ejemplo, en el barriero de Chorrillos. Ahora, en cuanto al contenido del libro que comentamos, deseo mencionar algunos aspectos importantes. En primer lugar, destacar la importante labor que viene realizando Renzo Babilonia en buscar e investigar sobre testimonios gráficos de una etapa muy compulsa para nuestro país, como resultó ser la Guerra del Pacífico. Para cualquier interesado en historia, y más aún para un historiador, hallar imágenes fotográficas de tiempos lejanos y más aún de este conflicto resulta ser de inmenso valor, una especie de hallar, como que halláramos el santo grial, pues hoy cada foto, cada imagen, como lo demuestra cada una de las que apreciamos en este catálogo, tiene una historia propia que contar. En una época en la que la fotografía era una actividad muy restringida,
La imagen captada en estudio, ya fuese de un combatiente, de un oficial de alta graduación o un soldado, quizás un marinero, representaba el intento, como bien lo señala el autor, de perenizarse ante sus familiares y amigos. Esta memoria, muy importante, dado que quizás ya no regresaría con vida de la guerra. Y para nosotros, conocer a muchos de aquellos combatientes anónimos a quienes hoy en día le debemos nuestra existencia. En esta parte deseo comentar el buen criterio que ha tenido el autor en la selección de cada una de las fotos que integraron la exposición y ahora el catálogo. Cada una lleva su propio mensaje. Y deseo detenerme momentáneamente en dos partes que para el lector pueden resultar sumamente interesantes y que también creo que son emotivas. Y me refiero a las fotografías de los combatientes que son tomadas en el estudio antes de la batalla y de los veteranos de la guerra. La historia sobre hechos de guerra tradicionalmente está orientada a destacar hechos de armas o a los grandes líderes militares. Esto, con la aparición de la denominada nueva historia militar, ha venido cambiando en los últimos años y en ese sentido, imágenes que antes difícilmente podíamos encontrar en textos de historia, hoy en día nos sirven para ver, como las fotos que encontramos en este catálogo, a la guerra desde un lado más humano, así como desde otros aspectos. Por ello, resulta importante que a través de la selección de imágenes de los veteranos de guerra se rescate a aquellos combatientes que quizás por su grado militar, mas no por su heroicidad y valentía, normalmente no son recordados en los textos de historia o en las efemérides que siempre tenemos eventualmente. En segundo lugar, debemos destacar la importancia que en nuestro país existan una serie de instituciones, ya sean públicas o privadas, así como también colecciones privadas, provenientes también en algunos casos de colecciones familiares, que se dediquen a la conservación de este tipo de archivos fotográficos. Ellos son los custodios de nuestra memoria histórica y al respecto libros como el que hoy día comentamos demuestran que en el Perú hay muchas fotografías con historias por contar. En tercer lugar, deseo destacar la apuesta por apoyar la organización de eventos expositivos de este tipo y la posterior publicación de catálogos, hecho que, como bien señala José de la Puente Brunque, es una práctica poco extendida en nuestro país. Y en ese sentido, este libro va a contribuir, sin lugar a dudas, a afianzar este tipo de publicaciones. Para finalizar estos comentarios, deseo plantear una pregunta importante. ¿Cuál es el mensaje que la exposición y el presente libro traen consigo? Si echamos una mirada a la estructura del libro, veremos que obviamente sus capítulos se presentan de manera cronológica. Pero para entender el mensaje de la muestra que el libro se encarga de complementar, creo conveniente mencionar una idea que el propio autor señala en la página 15, cuando nos comenta que el duro proceso vivido por los peruanos en Tacna y Arica fue documentado visualmente y que, abro comillas, la fotografía sirvió como puente para enlazar la guerra y la posguerra y para terminar de contar una historia de manera que ésta no concluyera con una derrota militar, sino con el retorno de parte del territorio ocupado por el invasor, cierro comillas. En ese sentido, creo que esta frase expresa el espíritu de la muestra y del presente catálogo, el mismo que inspiró en su momento a aquellos fotógrafos que con su novedosa tecnología quisieron mostrar los avatares de la guerra, el duro proceso de la reconstrucción nacional y finalmente los esperanzadores nuevos tiempos que asomaron en nuestro país luego de la firma del Tratado de 1929 y la devolución de Tacna al seno de la patria. Trabajos como el realizado para montar la exposición Guerra y Fotografía merecen ser realizados en una publicación como la que hoy se presenta, cuyo estudio introductorio y la explicación que acompaña a cada imagen permite reconstruir de manera casi integral y gráficamente una etapa que resulta indispensable quedar registrada en nuestra memoria histórica. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Renzo Babilonia y al Instituto Ribagüero y a la Marina de Guerra del Perú por darme la oportunidad de hacer algunos comentarios sobre este interesantísimo libro, ¿no? Yo asumo que si Renzo me pidió que estuviera aquí es porque quisiera una mirada distinta, no tanto desde la historia, porque no soy historiador,
ni tampoco desde la perspectiva de un especialista en cuestiones bélicas, ¿no? Soy filósofo y psicólogo, y es desde esa perspectiva que quiero compartir con ustedes algunas ideas, algunas sensaciones que este interesante y ameno libro me ha dejado. Quiero decir también que tengo mucho gusto estar aquí porque a Renzo, ¿no?, lo conozco de hace muchos años. Creo que fui su jefe de práctica en la Universidad de Lima, es verdad. De manera que me da mucho gusto ver a una persona que se formó inicialmente en el campo de las comunicaciones, desarrollarse ahora en esta hiperespecialización como es el caso de la fotografía de guerra, ¿no? Pero destaco, ¿no?, que este es un libro no solamente de un curador experto, ¿no?, sino también de un comunicador, ¿no? No solamente hay una mirada erudita, que la hay, también está presente la mirada y la sensibilidad de alguien que quiere comunicar, ¿no?, que quiere que este material tenga la mayor difusión posible, y ese es uno de los méritos que yo destaco de este libro y sobre el que quiero volver hacia el final de mis reflexiones. Este es un libro muy instructivo, ¿no? Revela cosas que probablemente uno no se había detenido a pensar, ¿no? Y la primera cosa, la primera idea, ¿no?, que transmite el libro es que las fotografías del siglo XIX no podían, por cuestiones técnicas, captar el movimiento, ¿no? Y eso yo creo que supone una diferencia muy grande con las fotografías, ahora que la fotografía se ha vuelto un artículo de consumo masivo y cotidiano y constantemente repetido, ¿no? Pero como lo dice Renzo en su libro, en el siglo XIX las cámaras fotográficas no podían captar el movimiento, ¿no? Y eso supone varios cambios y una perspectiva especial a la mirada que nos da un fotógrafo de guerra de esa época. El ser humano, yo creo que su personalidad se define por lo que hace, por sus movimientos, por sus gestos, ¿no? Eso es la esencia de lo que somos cada uno de nosotros como seres humanos, ¿no? Ausente esa posibilidad, lo que vemos y lo que retrata bien el libro es que la actitud de las personas frente a una cámara fotográfica es muy distinta a la actitud que tenemos hoy día frente a un lente fotográfico, ¿no? En aquella época las personas se les puede ver un poco más tensas, mucho más resguardadas, ¿no?, como si estuvieran revelando un secreto, ¿no?, un secreto más profundo de su ser frente a cuando son captados por una imagen fotográfica, ¿no? En ese sentido, entonces, una primera observación es que la solemnidad, ¿no?, de los rostros revela una actitud muy distinta frente a la cámara fotográfica. Esto del cambio de actitud que tenemos todos frente a la fotografía creo que se da en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Comparto con Renzo también la afición por el fútbol, ¿no? Y ayer casualmente, cuando estaba pensando en las cosas que podía decir con ustedes, y estaba viendo un partido de fútbol por la televisión y veía cuál es la actitud que tenían los jugadores cuando es un momento clásico del espectáculo futbolístico, cuando un fotógrafo toma la fotografía del equipo, ¿no? Y creo que Renzo sí ¿no?, ya era un niño, pero debe haber alcanzado esa época en que los jugadores, cuando posaban frente al fotógrafo, se ponían muy serios, los que estaban adelante se ponían en cuclillas. Hoy día la actitud ha cambiado, ya no hay esa pose característica de los delanteros de arrodillarse frente al fotógrafo. Hoy día se toma una foto mucho más rápida, y esto lo menciono no simplemente para reforzar esta idea, ¿no?, que en todos los ámbitos de la vida la actitud de la sociedad frente a la fotografía ha cambiado. Hoy día es una actitud mucho más relajada, mucho más distendida, ¿no?, a diferencia de las fotos que podemos ver en el libro, que son actitudes mucho más solemnes, ¿no? Era como si las personas pensaran que en aquella fotografía iban a revelar algo muy profundo. La otra cosa que tiene que ver, ¿no?, con las reflexiones que me suscita el libro es que no solamente la fotografía del siglo XX, la fotografía periodística, es una fotografía que se ha caracterizado por capturar a las personas en momentos que ellos no lo esperan, ¿no? La fotografía posada hoy día es, creo, una excepción,
Y lo más frecuente, las fotografías de los políticos, las fotografías de guerra, son captadas en momentos que la persona, el fotografiado, no lo espera, ¿no? Y eso se ha convertido, digamos, en el concepto más importante de la fotografía periodística del siglo XX. Relacionado con eso también está el hecho mencionado y trabajado bien por Renzo, que esa fotografía que no podía captar el movimiento presenta una visión de la guerra mucho menos cruel de la visión que nos han presentado los fotógrafos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra de Vietnam, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay, y que creo que resulta también interesante pensar, es una visión de la guerra un poco más ordenada, si cabe el término, más solemne, más encubierta, ¿no? Más propagandística, como lo dice él, desde el lado sobre todo del lado vencedor, ¿no? Pero yo me preguntaba, a partir de la lectura de este libro, hasta qué punto el desarrollo tecnológico de la fotografía, que hoy día nos presenta constantemente visiones crueles, sangrientas de la guerra, ha colaborado para que la sociedad se sensibilice un poco más frente al fenómeno de la guerra, ¿no? Yo estoy convencido que parte de nuestra cultura de los derechos humanos del siglo XX, del siglo XXI, se la debemos a todas las fotografías que después de la Segunda Guerra Mundial los fotógrafos tomaron sobre los campos de concentración, el amontonamiento de cadáveres, ¿no? Creo que esas imágenes han sido muy poderosas y muy influyentes en formar una cierta cultura de los derechos humanos en el siglo XX, ¿no? Otro aspecto del libro, ¿no? Y quiero compartir con ustedes 3 ideas más, es que este es un libro efectivamente, como dijo el comandante Rodríguez, es un libro conmovedor, ¿no? Es inevitable, para mí por lo menos, leer y mirar este libro, porque es un libro que hay que mirar desde la perspectiva de un peruano, ¿no? Además un peruano que vive en Barranco, que vive a pocas cuadras de Chorrillos, ¿no? De manera que ver las fotografías causadas, digamos, los testimonios de la destrucción de Chorrillos, ¿no? O ver, por ejemplo, esa fotografía de los excombatientes del Huáscar con los hijos de Miguel Grau, por citar solamente 2 de los muchos ejemplos, es una experiencia conmovedora, ¿no? Y eso yo lo quiero destacar porque creo que otra de las grandes contribuciones de este libro es que es una ayuda en la formación de la identidad nacional, ¿no? Yo creo que hoy día, que se discute tanto en el ámbito de la filosofía política, el rol de la identidad, creo que esa formación de la identidad tiene mucho que ver con los sentimientos, con los afectos, ¿no? Con el compromiso emocional que una persona pueda sentir en relación a un país, a un Estado, ¿no? Y me parece que el libro de Renzo es una contribución en ese sentido, ¿no? Creo yo que no imagino que haya un peruano que no sienta una conmoción especial, ¿no? una nostalgia, una pena por lo que significó los sucesos de la guerra con Chile, ¿no? Entonces también quiero destacar que este es un libro que contribuye a la formación de un sentimiento de nosotros, ¿no? A un reforzar de esa primera persona, del plural, que en el Perú no siempre ha sido bien conjugada, ¿no? Y finalmente creo que es un libro didáctico, ¿no? Yo hice mi formación, la maestría y el doctorado en Estados Unidos, y entre las muchas cosas que envidio de la sociedad norteamericana es la pasión que siente el pueblo norteamericano y el sistema educativo norteamericano en general por la historia, ¿no? Creo que ahí el sistema educativo peruano tiene un cierto déficit, no se le da el peso ni se han encontrado los caminos pedagógicos adecuados para darle la importancia que debiera a la historia. Pero en ese sentido, una de las grandes contribuciones que tiene la enseñanza de la historia en Estados Unidos viene precisamente de fotógrafos, cineastas del mundo audiovisual, ¿no? No hay suceso de la historia norteamericana que no haya sido cubierto exhaustivamente a través de un libro de fotografías, que no se haya convertido en una obra de teatro. Hace poco estuve en Nueva York y vi una magnífica obra de teatro relacionada con el presidente Johnson, ¿no? Hace 3 o 4 años pudimos ver en Lima también una excelente película sobre el presidente Lincoln. Y creo yo que este país, ¿no? Estados Unidos, que le rinde tanto culto a su historia, lo hace no solamente seguramente por tener buenos programas académicos, pero también porque ha recibido el invalorado apoyo
de los medios audiovisuales, ¿no? Que yo creo que es un instrumento pedagógico excelente. No soy profesor universitario y puedo dar fe que hoy más que nunca el elemento audiovisual es imprescindible, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que el libro de Renzo es una contribución audiovisual para generar conciencia de la importancia que tiene la historia del Perú y la importancia que debería tener la enseñanza de la historia del Perú, ¿no? Esas son mis reflexiones. Quiero decir que esto que quizá lo debí decir al comienzo, que no soy un especialista en la historia del Perú. Debo confesar que no he ido más allá de la SADRE. Sí me interesa el tema de la guerra con Chile, pero mi cultura no va más allá de la historia de la República de la SADRE. Pero a quienes estén en la misma situación que yo, debo suponer que puede haber algunas personas, les quiero recomendar este libro porque les aseguro que les va a ser un estímulo extra, una motivación especial para seguir profundizando en un momento, un hecho de la historia del Perú sobre el que creo todos deberíamos profundizar. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por haber venido todos, doctor de la Puente, almirante Linares, comandante Rodríguez, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por estar acá. Seré breve. Esta noche presentamos un libro de fotografía de guerra. El centro del mismo son las imágenes, cómo fueron tomadas, qué representan y qué nos comentan. Como tal fue escrito por un comunicador social. Hay que recordar que una foto nunca dice la verdad, que una imagen es el punto de vista del autor ante un hecho del diario, país o ejército que lo contrata. Esto se da mucho más, es mucho más evidente en el caso de una fotografía de guerra. Las imágenes que el norteamericano Spencer tomó entre 1879 al 81 del ejército de Chile tienen esa impronta. Son fotos cuya función principal es la propaganda. No por algo Spencer llega únicamente hasta la campaña de Lima. No registra la resistencia en los Andes, que además técnicamente en aquellas épocas habría sido muy complicado, sumamente difícil, por no decir imposible. Las fotos de Spencer, esto es algo muy importante decir, eran conocidas desde 1979 y fueron publicadas en libros como Autorretrato de Guillermo Sonday, un libro muy meritorio en su época. Sin embargo, y aquí viene lo importante de investigaciones como estas, y tan acertadamente salió de propaganda acá por los señores de la Marina de Guerra del Perú, sin embargo, nunca fueron estudiadas desde su ideología y entendidas desde ese punto de vista. ¿Qué quiero decir con esto? Desde 1979 fueron reproducidas prácticamente con las leyendas que les acompañaron en el siglo XIX. Es decir, leímos aquellas imágenes desde el punto de vista de aquel que agredió, de aquel que invadió al país. Aquello es como si en nuestros colegios hubiéramos estudiado la Guerra del Pacífico leyendo Vicuña Maquena, por decirlo de alguna forma. Nuestro libro, hay que indicarlo, no es revanchista, no busca cambiar hechos que ocurrieron en el siglo XIX y comienzo del XX, pero sí es una visión peruana. Contrastamos la foto de Spencer con la fragmentada mirada peruana de la época de la Guerra del Pacífico, lo cual es un indicativo más que el país no estaba preparado ni tampoco buscó el conflicto. La riqueza del archivo fotográfico peruano se encuentra en la época de posguerra, donde también hay un gran cambio en lo que es la tecnología fotográfica. Las imágenes tomadas por estudios privados peruanos, así como particulares, en las provincias cautivas de Tacna y Arica, sirven para expresar el luto nacional, su reconstrucción, la vejez de los sobrevivientes de la Guerra del Pacífico, así como el heroísmo, valentía y fidelidad de las provincias peruanas cautivas en el sur. Hay que recordar que Francia sufrió 4 años de ocupación. Tacna soportó 50 años y en las fotografías de Walter Ramsey se documenta justamente la etapa más dura de aquella época, sobre todo en el intento del plebiscito del año 25. Por supuesto, en un libro de 100 páginas no podemos mostrar todas las fotos de la guerra y la posguerra. Sin embargo, al unir visualmente ambos periodos,
que tradicionalmente fueron estudiados por separados, tal como señaló el comandante John Rodríguez, las imágenes adquieren otro contenido, entendemos la guerra desde otra forma. El libro no culmina en Huamachuco, no culmina en el Tratado de Ancón, culmina cuando una de las cautivas, en este caso Tacna y también Tarata, retornan en nuestro país. Les pido, vean la penúltima foto del libro, en la cual aparece una señora arrodillada, rezando en la ceremonia del retorno de Tacna en la Plaza de Armas. La mujer está llorando, arrodillada, no la conocemos, no sabemos quién es. Nos gustaría saber su nombre, poder identificarla y honrarla. No sabemos si perdió un padre o un esposo en la batalla de Tacna o sufrió alguna agresión durante la ocupación. Sin embargo, es una foto que conmueve y es un momento decisivo, como ahora en la fotografía de guerra actual, que representa todo el sufrimiento de toda una época. Para poder realizar la exposición Guerra y Fotografía, la publicación del presente libro, quisiéramos agradecer al Instituto Ribagüero, a su director, el doctor de la Puente, por la amabilidad, por la paciencia que tuvo en ayudarnos a poder terminar esta obra. A Natalia El Águila, y también por muy amablemente estar buscando acertadamente todos los datos, aquello que pudiese en algún momento fallar. Una mención especial a nuestra Marina de Guerra. Muchas gracias por permitirnos mostrar sus fotografías originales en la exposición de Guerra y Fotografía, y también por permitirnos publicarlas en este libro y poder coeditar y también cofinanciar este proyecto que estamos culminando. El archivo de guerra, el archivo de la Marina de Guerra es sobresaliente, en verdad, cualquier investigador obligatoriamente tiene que buscarlo. Es como dijo el norteamericano Volcker, no se puede entender la historia de un país sin entender su historia militar. Hay una fractura en nuestro país y ese es un punto que también tiene que volver a verse, a revisarse. Quisiéramos hablar especialmente, agradecer también al almirante Reinaldo Pizarro, que en su momento él nos permitió poder comenzar a investigar los archivos de Marina y poder comenzar lo que era la parte de investigación para este trabajo. Al señor Carlos Ranzi Tanaka, que muy amablemente nos permitió exponer y publicar la foto de su abuelo, Walter Ranzi, de 1925, que de por sí las fotos que toma en aquella época y su propia historia dan para un libro o hasta para una película. Al señor Carlos Gargurevich, muy amable, muchas gracias por su generosa ayuda que terminó de financiar y poder publicar este libro. Hay personas que son familia, hay personas que son amigas que van hasta muchas veces más de lo que es la propia familia. A un señor como José Antonio Bedoya, que es un hermano mayor, ¿no? Una persona a la cual uno nunca termina de, en todo caso, de aprender. A David Blanco Defe por su generoso apoyo, al comandante Carlos Alberto Castro del Ejército del Perú, al señor Miguel Ramírez por todo su apoyo para poder terminar este libro, y también a su señor padre, el coronel Ramírez, aquí presente, que nos ayudó también mucho para terminar lo que es Guerra y Fotografía, al teniente Michel Laguerre, a la comandante Marisol Olsen también, por todo su apoyo en armar lo que fue Guerra y Fotografía, en toda esa primera parte. Finalmente, quisiéramos terminar señalando que este libro está dedicado a todos los peruanos, civiles y militares, militares y civiles, que en la hora más difícil del país, que en la hora más difícil de la nación, hicieron posible que Tacna volviese al país, contra todo pronóstico, teniendo todo en contra, y también, por supuesto, a la resistencia de aquellas personas que por 50 años sufrieron lo indecible para poder continuar en nuestra nación. Finalmente, ya en un modo personal, quisiera dar un recuerdo especial a mi querido abuelo, el general de división Marco Fernández Vaca. A mi querido abuelo, que espero algún día volver a unirme con él, ¿no? Le dedico este libro. Muchas gracias a todos. Van a hablar
después de esta intervención y sobre todo a los comentaristas, y darle un espacio privilegiado también al autor del libro para que nos pueda contar. En cierta forma los dejo con la inquietud y la expectativa de lo que vayan a poder escuchar a continuación, y nuevamente muchas gracias por la excelente publicación. Muy buenas noches, señor almirante, director de Intereses Marítimos de la Marina de Guerra del Perú, señores integrantes de la mesa, estimados amigos. Brevemente también, como director del Instituto Ribagüero, que quisiera manifestar mi satisfacción porque por fin ha visto la luz este libro, que es un aporte, yo creo, muy importante al estudio de la historia peruana y en particular al estudio de lo que significa la fotografía de guerra. Quería también señalar que el origen de este libro es una exposición que desarrollamos en la Casa O'Higgins de la Universidad Católica, en el centro de Lima, en el Girón de la Unión, el año 2014. Que tuvo un gran impacto, estuvo realmente muy bien organizada y de la cual fue curador Renzo Babilonia. De manera que este libro es en buena medida el catálogo de las fotografías que formaron parte de esa exposición. Quisiera yo simplemente manifestar algo que se ha hecho para esta publicación, es comentar que para la Marina de Guerra el que esta publicación salga a la luz es sumamente importante, porque es una manera de poder trasladar el patrimonio documental que tenemos y que guardamos y que custodiamos y garantizamos celosamente de una manera masiva y al alcance de todos. Este patrimonio cultural principalmente lo tenemos depositado en el Archivo Histórico de la Marina y también en el Instituto de Estudios Históricos Marítimos, y gracias al esfuerzo de compilación, de investigación, de selección que ha hecho Renzo Babilonia, es posible conocer y tenerlo al alcance de todos. Nos relata un poco lo que sucedió en los prolegómenos de la guerra, durante y evidentemente aquellas acciones que hubieron posguerra del Pacífico en aspectos no solamente de la campaña naval, que es donde más hemos podido aportar como institución, sino también en asuntos relacionados con el propio ejército y nuestra propia Fuerza Armada, lo cual le da una valía muy interesante a esta publicación. Yo no quisiera restarle mayor tiempo a las personas que... Señoras y señores del auditorio que nos acompañan el día de hoy, doctor de la Puente, señor Carlos de la Puente, señor Renzo Babilonia, estimado John, soy el director de Intereses Marítimos de la Marina de Guerra del Perú, y esta noche nos reunimos luego de un esfuerzo que ya viene desde el año 2014 y que se concreta en la presentación de esta excelente publicación de Renzo Babilonia, en la cual conjuntamente con la Universidad Católica y la Marina de Guerra del Perú hemos coeditado, y de lo cual nos sentimos muy orgullosos y contentos de que finalmente esta publicación pueda estar al alcance de todos. Desde el punto de vista de lo que yo quisiera decir, más allá de agradecer todo el esfuerzo. Los agradecimientos. En primer lugar, al Vicerrectorado Administrativo de la Universidad Católica, en la persona del doctor Carlos Fosca, que nos apoyó económicamente para el desarrollo de la exposición, al igual que al Ministerio de Defensa y a la Marina de Guerra del Perú. En particular, el doctor Pedro Cateriano, que entonces era ministro de Defensa, apoyó de modo decisivo este proyecto, e igualmente, como es natural, la Dirección de Intereses Marítimos de la Marina de Guerra del Perú. Por eso quiero agradecer muy especialmente al almirante Linares, al comandante John Rodríguez y a otros oficiales de la misma dirección, como Michelle Laguerre y Marisol Olsen, que siempre apoyaron este proyecto. Debo también decir que este proyecto está vinculado con el Círculo de Investigación Militar del Perú, que es un grupo de investigación de nuestro instituto.
Nuestro instituto está constituido por una serie de grupos de estudio e investigación, son 21, y precisamente el interés por desarrollar ese trabajo surgió de las actividades de este grupo. Y en el seno del Instituto Ribagüero quisiera agradecer, bueno, por supuesto, en primer lugar, a Renzo Babilonia, curador de la exposición y autor de los textos, y luego una serie de personas que apoyaron directamente y que trabajaron de modo muy esforzado para que este libro se hiciera realidad, como Natalia del Águila, Ana María Raimundo y otras personas en el propio instituto. Y quiero también señalar que si ustedes entran a la página web del Instituto Ribagüero, hay un enlace que los lleva a poder encontrar todo el material que está en el libro. E inclusive el propio libro tiene en la parte de atrás, en la contratapa, esto que se llama código QR, según dice la gente que entiende de estas cosas, que si ustedes lo capturan con su teléfono inteligente, podrán tener también en el teléfono todo el material de la exposición. Como ven, el Instituto Ribagüero está avanzando mucho en los temas vinculados con las tecnologías. Entonces, simplemente quisiera reiterar estos agradecimientos y que sin mayor preámbulo pasaríamos ahora ya a los comentarios de quienes van a presentar el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches con todos. Bueno, en primer lugar deseo agradecer a los editores del libro, el Instituto Ribagüero, la Dirección de Intereses Marítimos y por supuesto al autor, al profesor Renzo Babilonia, por haberme permitido estar acá comentando este importante texto. Bueno, ya lo ha mencionado el autor de La Puente, que este libro es el resultado de un esfuerzo inicial llevado a cabo por el Círculo de Investigación Militar, que es uno de los grupos del Instituto Ribagüero. Y bueno, ahora solo me resta pues compartir con ustedes algunas ideas respecto a este libro muy importante.